Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Los megaproyectos de esta administración, en especial el Tren Maya, son motivo de preocupación para expertos y expertas y para organizaciones ambientales por el riesgo que implica para la fauna local, como el jaguar. Según las autoridades, se construirán pasos de fauna para reducir los atropellamientos y se mantendrá la conectividad entre las poblaciones de jaguar y otras especies en la región. ¿Es esto realmente suficiente? ¿Cuáles serán los impactos a mediano y largo plazo de esta obra? Veamos el contexto. El 12 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Tren Maya no va a afectar los ecosistemas del sureste. Dijo que el impacto será mínimo, ya que el tren pasa por sitios en donde hay poquita selva. La mega obra de 1.525 kilómetros pasará por 5 estados e incluye el desarrollo de nuevos centros urbanos e infraestructura turística. El estudio Territorios Mayas en el paso del tren, situación actual y riesgos previsibles, realizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y presentado a fines de 2019, determinó que los riesgos ambientales son la degradación, deforestación y fragmentación de 4 áreas naturales protegidas ubicadas en Campeche, Chiapas y Quintana Roo. En una carta fechada el 1 de junio, 159 organizaciones y 85 activistas señalaron que el proyecto generará graves riesgos al patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, ya que 1.274 sitios arqueológicos podrían ser afectados. En el informe técnico sobre el Tren Maya, realizado por la Cámara de Diputados en septiembre de 2019, se señala que las afectaciones serán pérdida de vegetación por el desmonte y el despalme, pérdida de productividad del suelo debido a la compactación de la tierra que genera el tránsito de maquinaria y las vibraciones que producen los trenes. Además, la hidrología podría sufrir daños y enfrentar riesgos de contaminación, y tanto las obras como el funcionamiento del tren pueden producir alteraciones en el comportamiento de la fauna. El 16 de junio, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo aseguró que los consorcios ganadores de construir cada tramo de esta obra deberán realizar medidas de mitigación, compensación y reparación ambiental. Punto y contrapunto. A ver, segundo tema a discutir esta noche. Y a ver, tengo que tomar un poco el papel yo de poner los argumentos que dan por lo menos el gobierno de México respecto al Tren Maya, porque si no la mesa va a estar completamente desbalanceada como está esta noche, porque creo que nadie va a defender este proyecto. Pero en la página oficial dicen que es el proyecto de mega infraestructura más ambicioso de América Latina y el que más cuidado al medio ambiente le va a poner. Luego dicen que va a servir para reordenar, digamos, el territorio, que tiene estos pasos de fauna, que se mueve más gente en tren y por lo tanto es mejor para el medio ambiente, a pesar de que va a ser de diésel en lugar de eléctrico, que la carretera realmente lo que ha devastado la zona, etcétera, etcétera. Y lo he platicado mucho con gente que quiero mucho, que está trabajando en ese proyecto y con la cual yo tengo una enorme diferencia. Pero a ver, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven este tema del Tren Maya? Que evidentemente también ahorita estaban defendiendo en redes sociales y diciendo, ¿y por qué el tren de México-Toluca no les importó? ¿Por qué nada más el Tren Maya, no? ¿Cómo lo ves, Arturo? Bueno, definitivamente creo que hay que verlo desde varias ópticas. De la parte legal, pues es un proyecto que no está cumpliendo realmente con los requisitos que marca la ley. Y es un tanto tramposo, lo explico brevemente. Sacan las manifestaciones de impacto ambiental fragmentadas, ¿no? Con el argumento de que el proyecto se está un 70% las vías. Entonces, y si fueron vías que estuvieron hechas desde hace muchas décadas, entonces con ese argumento no quieren sacar la manifestación de impacto ambiental. Y después se están sacando manifestaciones de impacto ambiental segmentadas, ¿sí? Y además con una intención de que la manifestación de impacto ambiental lo manejan como si es un permiso de cómo sí poderlo hacer, cuando realmente es un documento que sirve para la viabilidad o factibilidad de un proyecto. Y aquí empezaron las obras sin tener previamente la manifestación de impacto ambiental de todo el proyecto, porque tenemos que hablar que todo el daño que se le va a hacer en la obra va a afectar ecosistemas, no en partes, va a afectar todo un ecosistema de toda una zona donde los corredores biológicos de muchísimos animales pues corren peligro. Estamos hablando que en toda la zona, la parte de la península de Yucatán es la segunda zona después de la Amazonia donde más jaguares hay. Y prácticamente el 50% del jaguar, un animal emblemático de nuestra cultura, está en riesgo, cerca de 2.000. Pero además del jaguar, están más de 1.500 especies también en riesgo, y muchas de ellas están ya consideradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en peligro de extinción. Entonces, y estos corredores, se han dicho, son corredores biológicos que pasan
pasan no solamente en México, sino que están conectados a Centroamérica. Los animales no tienen fronteras de este es México, este es Guatemala, claro, y yo no paso de aquí o de allá, o esto es Quintana Roo y esto es Chiapas. No, los animales transitan por sus ecosistemas porque ahí es donde han estado durante tantos años. Entonces, imaginemos que el Tren Maya va a ser una barrera física realmente que va a impedir el libre tránsito de muchos de estos animales y se van a ver afectados para su reproducción, para la caza y la cría de sus sus crías. claro. Además de esto, a mí me resulta un poco molesto e indignante que hace algunos días hayan sacado que con 21 millones de pesos se van a pagar en fianzas y seguros y fianzas para mitigar el daño del desmonte de más de 11,000 árboles en la zona. O sea, entonces volvemos a lo mismo, estamos valorando con 21 millones de pesos claro, claro, el daño ambiental de animales y especies de flora. Pues no me parece, de verdad. claro. Nada más lo que cuesta una de las presuntas casas de algunos integrantes del gabinete. Pero bueno, a ver, ¿cómo lo ves, querida Ana? El tema, a ver, hay quien dice, ¿y el acompañamiento de Naciones Unidas o No Habitat, que está acompañando este proyecto, que ha ganado premios internacionales? Y luego también dicen que el programa Sembrando Vidas también, Sembrando Vida, ¿no? Cuando plantan árboles en todo el sureste mexicano, que va a servir para mitigar también los daños que podría causar el Tren Maya y que se va a pensar muy bien el trazado, y por ahí Gibran Ramírez también se puso a ver el tema de que no llegue a Bacalar, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? ¿Es realmente esto un proyecto necesario para el país o va a ser una depredación del medio ambiente? A ver, yo creo que la necesidad claramente no existía, ¿no? O sea, no había una inquietud social porque existiera este tren. O sea, sí había una inquietud porque hubiera trenes para transportarnos como pasajeros y carga y tal, pero este es un tren turístico, es un tren de otro tipo que no va a resolver la forma en que la gente se mueve. En ese sentido no va a tener ese beneficio ambiental. Se pueden mencionar muchísimos acompañamientos de toda índole, pero a final de cuentas es un proyecto que es un megaproyecto para empezar. O sea, es increíble que lo pongan como como una cualidad, ¿no? El que sea un megaproyecto. O sea, llevamos desde los 70s viendo cómo los megaproyectos son devastadores para el medio ambiente y para las comunidades locales. Y ahora estamos promoviendo un megaproyecto dizque desde la izquierda. O sea, como que no tiene ninguna lógica, ¿no? Y por otro lado, creo que hay un tema de fondo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que se mencionó anteriormente de fragmentar las manifestaciones de impacto ambiental y todo ese enfoque legal, pero, o sea, realmente incluso el instrumento de evaluación de impacto ambiental y manifestación de impacto ambiental es un instrumento fallido. O sea, la devastación que ha habido en nuestro país, por ejemplo, de la Riviera Maya, ¿no? Con todo lo que implica, pues ha sido a base de manifestaciones de impacto ambiental y medidas de mitigación, que es lo que están presumiendo que va a haber, y la funcionalidad de los ecosistemas se ha ido perdiendo. Estamos perdiendo las últimas poblaciones de monos, o sea, de primates, de los animales más cercanos que quedan en nuestro país, y estamos terminando con eso, ¿no? Entonces, es un tema de dudas éticas, de que tengamos el derecho como de hacer estas cosas, cuando en realidad nadie está manifestando una necesidad de este tren. Al contrario, o sea, ha habido, ahí se mencionó una carta, pero ha habido muchas cartas y peticiones, y algunas de ellas, por ejemplo, están firmadas por organizaciones de derechos humanos que han sido las que han estado luchando por todos los temas sociales más importantes en México, ¿no? Entonces, sí. La necesidad yo no la veo más que del lado de lo que manifiesta el gobierno. Sí, de creación de empleos y tal vez también de mayor atracción de turistas para la zona, que dejen una derrama económica, etcétera, pero ¿a qué costo, no? Víctor... sobre la creación de empleos, muy breve, pero a ver, el estudio de CONACYT al que se hizo referencia también mencionó algo que es tétrico y que no es un tema ambiental, pero hablaron de pedofilia. O sea, en Cancún hay un mercado muy grande de pedófilos, o sea, de gente que provee a pedófilos. Y esto va a llegar a comunidades que ahorita están apartadas de Cancún y que ya no van a estar apartadas, ¿no?
O sea, estamos conectando a las comunidades con una serie de riesgos ambientales, sociales y humanos, claro, de todo tipo. Y la generación de empleos, a ver, creo que esta idea de que los empleos se tienen que generar con megaproyectos, hay políticas de amplio espectro que por supuesto que generan empleos, pero creo que la gente, y justo es ir como al tema de la autodeterminación de los pueblos, yo creo que la gente no necesariamente quiere esos empleos. O sea, mucha gente que vive justamente en Quintana Roo no quería estar lavando los baños de los hoteles. Y claro, es lo que le queda, y perdió una forma de vida que era de muchísimo mayor calidad, ¿no? claro. Y de muchísimo mayor calidad para nuestro país también. Sí, No solo bueno, para ellos. sobre ese tema que mencionas de la trata de personas para esclavitud sexual, pues Lidia Cacho ha hecho una investigación muy, muy importante al respecto, ¿no? A lo largo de los años. Víctor, pero al mismo tiempo también la 4T dice que está consultando a las comunidades, que es una consulta también en la zona y que prácticamente la mayoría que ha hecho encuestas, la gente en la zona apoya la construcción de este tren. ¿Qué dirías? Bueno, primero que nada, la encuesta tuvo una participación bastante corta, bastante reducida, y algunas poblaciones incluso se han amparado porque la obra no cumple con las disposiciones del Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí hay algunas dudas y yo quisiera ahondar un poco en la parte de impacto ambiental que estaban hablando. Por favor. Primero, el Tren Maya nos van a decir que funciona con diésel, cuando hay trenes eléctricos que podrías estar usando, o podrías usar incluso hidrógeno que no genera un residuo más que agua, podrías estar yendo a la última tecnología y te quedas con diésel, que además México no tiene la capacidad de producción de diésel ultra bajo en azufre suficiente. Entonces, no solamente le vas a meter diésel, sino le vas a meter diésel alto en azufre que te va a estar generando lluvia ácida en la zona de influencia del tren. Otra parte muy importante en el impacto ambiental. El impacto ambiental no es solamente voy a poner un tren, sino es todo lo que voy a hacer, qué maquinaria voy a llevar, qué emisiones va a generar la maquinaria, de dónde voy a traer material para nivelar las vías. Todo eso se evalúa en un impacto ambiental y si bien, como dice Ana, podría ser imperfecta, te da herramientas para ir generando toda una compensación o evitar daños ambientales mayores. Sin embargo, lo que está pasando ahorita es que primero te exentan de una parte porque supuestamente ya hay vías ahí cuando hay actividades que se van a desarrollar alrededor de las vías, no es solamente que esté o no la vía. Y segundo, te fragmentan y te dicen que ahorita te manifiestan una parte, después van a mandar la otra y no te permite tener una evaluación completa del proyecto y por lo tanto no tener información completa y vaya, todas las obras de mitigación y todos los actos no sabemos cómo van a ser y al final yo creo coincidir con Ana en que es una obra innecesaria, nadie la pedía, no veo el beneficio ni económico ni ambiental. No creo que muchos decíamos que tanto puede incrementar la visita o el número de visitantes si no vemos por dónde. Generalmente la gente que va a esos lugares busca turismo de playa, entonces parece ser que no tiene ninguna lógica y además tiene un impacto ambiental bastante severo, ¿no? Claro. Yolanda, y qué decir también, porque también uno de los argumentos a favor del Tren Maya, por lo menos de los que ponen en la página oficial, es el reordenamiento territorial, que va a poner orden en la zona para que ya no haya estas construcciones, digamos, que depredan el medio ambiente también. Y luego, pues también están diciendo que prácticamente va a traer muchos beneficios y lo venden, digamos, prácticamente como una obra que es buena para la zona. Pero evidentemente aquí estoy escuchando puros argumentos en contra. Y hace prácticamente un año hice una mesa en donde hablé con ambientalistas como ustedes y lo que me decían en ese momento es que no tenían suficiente información en el momento, que todavía no estaban los estudios, que todavía no se querían poner, digamos, a criticar el proyecto, que querían tener más información. A la distancia, yo creo que ya tienen toda la información para poderlo evaluar, ¿no? Sí, yo creo que lo que distingue este proyecto en sentido amplio es la fragmentación y dar la información a gotas. La fragmentación, ciertamente, la manifestación de impacto ambiental debe ser regional y y se tienen que tomar en cuenta los impactos acumulativos y sinérgicos. Y como dicen los colegas, se está fragmentando la manifestación y se está viendo los impactos a cachitos, o sea, a fragmentitos. O sea, lo que distingue al Tren Maya es la fragmentación.
La fragmentación en todo sentido. Es decir, es un proyecto, es un tren que va a cruzar la selva más importante de Latinoamérica después de la Amazonia. La va a atravesar con un tren que va a tener una velocidad de 160 kilómetros por hora para pasajeros y de 120 kilómetros para carga. Y que lo que va a ser, por supuesto, atropellar a todo lo que se le atraviese. Los jaguares, todos los animales que se atraviesen, que no conocen esas cosas, van a ser atropellados. Los pasos de fauna son un muy mal chiste para la fauna, porque esto también lo sacó Fonatur cuando se planeaba hacer 5 hoteles en Escazell y Escazelito hace casi 20 años. Y también se proponían pasos de fauna. Se desmontaba el manglar o se construía por encima del mangle y se hacían pasos para fauna. Y son verdaderamente un mal chiste para la fauna. No hay quien pueda creer que los pasos de fauna que propone Fonatur en México puedan ser viables. Y estoy hablando de hace 20 años. No tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con el impacto ambiental y con el desarrollo mal entendido. Yo creo que beneficios no los hay, ni económicamente, y otro que no se ha tocado y que no puedo dejar pasar es el del agua, la contaminación de los mantos acuíferos, que en Quintana Roo, en la península de Yucatán, el agua es subterránea, lo que todos conocemos como los cenotes y los ríos subterráneos. Eso va a estar terriblemente contaminado por todos los centros de población que van a ser inducidos, nadie los está pidiendo, y 2 carreteras, ¿no? Entonces yo creo que los beneficios son nulos y el perjuicio va a ser en toda la península de Yucatán, o sea, va a ser un mega impacto. Claro. A ver, y dejo una pregunta al aire, porque tenemos que hacer una pausa, pero así como hubo una resistencia muy fuerte al proyecto del aeropuerto en Texcoco, así como había esta movilización en redes que se llamaba Yo Prefiero el Lago, ¿ustedes sí ven la posibilidad de que haya un Yo Prefiero la Selva, una articulación de organizaciones medioambientales ahora sí que trate de frenar la construcción del Tren Maya o no? ¿Quién quiere contestar? Ya la hay. Sí, lo hay. Es que ya la hay. Ya la hay, ok. No, sí la hay. Hay una serie de contra 2 proyectos, una contra el Tren Maya y otro contra 2 Bocas. Sí existe ya una articulación de las ONGs. Estamos trabajando precisamente en el análisis. Ayer salió ya, publicaron en la página de la Semarnat la manifestación de impacto ambiental sobre el Tren Maya. Entonces, hay que participar. Esta es una invitación a las organizaciones que aún no saben esto. Ayer salió la manifestación, hay que analizarla, hay que opinar y salió la consulta pública también. Bien. Hay que ser muy participativos y sí estamos organizándonos, o sea, por supuesto que sí. O sea, es necesario que la gente hable, es necesario que la gente, bien, los mismos mayas se han pronunciado en contra del proyecto, o sea, de Maya no tiene nada, ¿no? La gente allá vive de otra forma. Déjenme hacer una pausa porque el tiempo vuela, claro, pero evidentemente este espacio está abierto siempre para estos temas. Hacemos una pausa y al regresar, ¿los animales no humanos tienen derechos? ¿Cuáles son? ¿Dónde está el límite entre el consumo responsable y el que causa degradación y que además genera enfermedades y pandemias? Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.